pública de la señora Elian Carr y del Sí, doctora, estoy realizando las llamadas. Y de la otra pesada Eva Fernando. Si no se preocupe, doctor Su, hoy día es probable nada más que escuchemos los alegatos del procurador y para que en la próxima audiencia pueda usted hacer sus alegatos y también que esté presente su patrocinado para que lo escuche, pero hágale saber lo que le estoy diciendo, ¿no? Para que él no se sienta mal y ansioso, ¿no? Y sino que va a llegar el momento en que va a poder decir al asesor de esa materia, por favor. Estaré presente en este momento. Ok, doctor, gracias. Bien, ya estamos todos. Señora magistrada, muy buenas tardes. Ahí, doctora Fernández, qué bien. El doctor Espinosa, ahí está. El señor Arandano, ¿se pudieron comunicar? Su hijo, ahí está el señor Arandano. ¿Pueden prender su cámara un momento los señores acusados? Ahí está Shai. Está el doctor Eskenazi, que también me parece que lo vi. Y el señor Abraham, ¿puede prender su cámara? Está prendida la cámara. Ahora sí, buenas tardes todos. Bien, vamos, señorita presidenta, para dar inicio a esta audiencia, por favor. Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia continuada en la causa 7091-2018 a cargo de la doctora Isaga Pellegrini. Muchas gracias, señorita presidenta. En efecto, se va a dar inicio a la audiencia 7091-2014, una audiencia continuada. La señorita secretaria va a presentar el acta en pantalla para que pueda ser revisada por los señores, por la Fiscalía, la Procuraduría y los señores abogados. Un poco más lento, es la requisitoria de la señora secretaria. Siga avanzando, siga avanzando.
Bueno, un poquito más. Avance, avance. Es bastante extensa. Un poquito más rápido. Ahí está. Ya, ok. Siempre la página. Bueno, muy bien. Es lo que pasó en la audiencia anterior. Señorita fiscal, doctora Garavito, que está presente. ¿Alguna observación al acta? Sin observaciones, señorita magistrada. Gracias, doctora. Señor procurador, ¿alguna observación? Doctor Chero, me parece que está. Ahí están los dos. Doctora, ninguna observación a la Gracias, doctor. Doctor Su. No tenemos observaciones, señora magistrada. Doctor Valverde. No hay observación alguna, doctor. Doctor Vidal. Ninguna, doctora. Doctor Legua. Ninguna, doctora. Doctora Fernández. ¿Su audio? Doctora, ¿me escucha? Sí. Ya, ninguna observación, señor magistrado. Doctor Espinosa. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes con todos, sin observación alguna. La doctora Vázquez. Ninguna observación, doctora. Bien, todos los llamé y no habiendo observaciones, se tiene por aprobar el acta de la sesión anterior y la señora presidenta la firmará como corresponde. Antes de dar inicio a esta audiencia, el señor Su tiene un pedido que hacer. Sí, señora magistrada, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Expliqué que mi patrocinado el día de hoy se ha sentido descompensado, está postrado en su cama. En horas de la mañana tuvimos una audiencia en un expediente 41-2020, caso de extinción de dominio, no se pudo presentar, informaron del INPE su estado de salud, yo terminando la audiencia he venido a verlo y efectivamente está en su cama con escalofríos y le están dando una medicación para la ansiedad y la hipertensión. Y me ha suplicado que lo represente en esta parte de la audiencia. Sin embargo, me pide encarecidamente que cuando me toque a mí oralizar, hacer mis conclusiones, él quiere estar presente para escuchar, porque él ya tiene un borrador respecto a su intervención final, que va a ser su defensa material, pero quiere escuchar y, como ustedes comprenderán, señores magistrados, en el penal no tenemos tampoco la libertad de poder hablar mucho y explicarle, por lo tanto, ese es el pedido que él me ha planteado y que se lo formaliza a ustedes. Gracias. Muy bien. También es atendible el pedido del doctor Su, señorita presidenta, y doctora Luz Sandoval. Vamos en todo caso a acceder.
y hoy día se va a escuchar los alegatos de la parte de la Procuraduría. Quería también preguntarle más o menos los tiempos que van a utilizar, si tienen un aproximado del doctor Valverde, del tiempo de sus alegatos. ¿Ha calculado, doctor Valverde? Por ahí programándonos. Más o menos podría ser un 30 minutos. No le capté, doctor. ¿Me dicen? ¿Cuántos minutos? No, 30 minutos podría ser. Ah, ok. ¿El doctor Vidal? Doctora, no más de 30 minutos. ¿El doctor Legua? Doctora, 40 minutos aproximadamente. ¿Doctor Espinosa? Con su venia, señorita magistrada, entre 30 a 45 minutos como máximo. Bien. ¿La doctora Fernández? Señora magistrada, mi participación será muy breve. Bien. ¿Y la doctora Vázquez? De igual manera, voy a ser precisa y concisa, doctora. Muy bien, para poder más o menos calcular los tiempos. Y el otro bueno, ya saben ustedes que es por igualdad de armas, ustedes tienen el tiempo que tuvo la señora fiscal y también el que va a utilizar el señor procurador, ¿no? Para que no se sientan limitados, sino para que nosotros podamos ir programando las audiencias y así que ustedes tengan toda la tranquilidad para hacer sus alegatos. Muy bien, vamos a escuchar entonces al señor procurador. Doctor Chero, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, señorita magistrado. Buenas tardes con todos los presentes, señorita representante del Ministerio Público y los colegas de la defensa. En esta oportunidad, la Procuraduría Pública acude ante esta sala en atención a lo dispuesto en el artículo 272 y 276 del Código de Procedimientos Penales, a fin de exponer los alegatos de cierre en relación a los hechos sobre los cuales se ha originado la responsabilidad de los acusados que han participado en este plenario. Así, conforme lo ha señalado el Ministerio Público en toda la actuación, en todo el transcurso de este juicio, así como lo ha precisado en la última sesión durante sus alegatos de cierre, se ha acreditado cada una de las imputaciones respecto de los cuales sobre estos acusados recaería una responsabilidad civil. En ese sentido, en base a ello, solicitamos que se imponga la reparación civil hasta por el monto de 42.481.473.28 dólares. Esta pretensión la hemos organizado de la siguiente manera, señora magistrada. Una primera pretensión que está referida al pago solidario de 10.6 millones de dólares, más los intereses legales respectivos, y que está dirigida contra los señores Alejandro Toledo Manrique, Eliancar Fernenburg de Toledo, Eva Rose Fernemo, Abraham Danon, Shai Danon y David Genasi. Hago un paréntesis, señora magistrada. Quisiera, por favor, para ilustrar mejor esta exposición, si me permite compartir unas diapositivas que hemos preparado con el doctor con el doctor Joffre, que me acompaña en esta oportunidad como interconsulta. Está bien, doctor. La siguiente diapositiva, por favor. Como les comentaba, la primera pretensión principal está cuantificada en 10.6 millones de dólares y sus respectivos intereses legales, y está dirigida contra los señores Alejandro Toledo Manrique, Eliancar Fernenburg de Toledo, Eva Rose Fernemo, Abraham Danon, el señor Shai Danon y el señor David Eskenazi Becerra. La segunda pretensión principal consiste en el pago solidario de la suma de 16.283.447.32 dólares más los intereses legales correspondientes, y está dirigida contra el señor Alejandro Toledo Manrique, Eliancar Fernenburg de Toledo, Eva Rose Fernemo, Abraham Danon y Shai Danon. Y la tercera pretensión principal está cuantificada en la suma de 15.500.000
$598.000 con 25.96 y está dirigida contra el señor Alejandro Toledo Manrique, Elian Carr Fernemont de Toledo, Eva Rose Fernemont y Abraham Danon. Señores magistrados, cada una de estas pretensiones principales se fundamenta fácticamente en su propia situación de hecho que hemos identificado y analizado en base a criterios de responsabilidad civil, más allá de los hechos que ha expuesto el Ministerio Público en la audiencia anterior. Debo señalar que a partir de estos tenemos que se han generado un daño a la identidad institucional del Estado derivado de la comisión de las conductas típicas que han sido descritas por el Ministerio Público y que lo ha catalogado como el delito de lavado de activos. Hay que precisar también en esta oportunidad, señores jueces, que si bien es cierto, el Ministerio Público ha presentado dentro de su dictamen acusatorio una pretensión civil, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales, esta Procuraduría Pública, con su escrito del 4 de abril de 2023 precisado, el 11 de abril del mismo año, ha cumplido con incrementar el monto de reparación civil derivada de la conducta de los acusados en atención a un marco fáctico y jurídico que ha sido desarrollado en este mismo escrito y que se han aportado y que ha acompañado y aportado los medios probatorios que se han podido actuar a lo largo de todo este proceso y de todo, específicamente de todo este juicio oral. En ese sentido, debemos precisar que existe una independencia respecto de las pretensiones que ha presentado el Ministerio Público y en este caso la parte civil como agraviado por los efectos económicos del delito que es el Estado representado en esta oportunidad por la Procuraduría Pública. Un segundo tópico que vamos a tocar, señores jueces, es el tema de la arista fáctica y está referida al desarrollo de cada una de estas pretensiones que, como hemos indicado, muy aparte de los hechos que ha presentado el Ministerio Público, cada uno de estos hechos o cada una de estas situaciones de hecho ha sido tomada en consideración por el Ministerio, por la Procuraduría Pública para establecer cada una de sus tres pretensiones. Respecto a la primera pretensión, debemos indicar que la primera situación de hecho que da origen a esta primera pretensión principal consiste en las transferencias de fondos de $5.3 millones que se realizaron desde las cuentas de Costa Rica de la empresa Ecoteva Consulting Group. Esta empresa está directamente vinculada a la señora Eva Fernemont y estas transferencias han sido referidas a su vez a las cuentas del Banco de Crédito del Perú para realizar una serie de transacciones económicas con miras a la adquisición de bienes. En un primer momento, en julio del 2012, se realizó un depósito de $3.450.000 que sirvió para que esta empresa, Ecoteva Consulting Group, deposite a favor de Eva Fernemont este monto de $3.4 millones con la finalidad de pagar o de adquirir un inmueble a la sociedad conyugal conformada por Luis Fernando Arbulo Alba y Gabriela León Prado. Es de resaltar que estas transferencias se realizaron en razón a las compras que efectuó directamente la acusada Eva Fernemont en un inmueble ubicado en la calle Cascajal 709 en Las Casuarinas, en Surco. Por otro lado, entre julio a diciembre del año 2012 se realizaron transferencias por un monto de $1.850.000 desde las cuentas de Ecoteva Consulting Group a favor de la cuenta del BCP de Eva Fernemont, que fueron utilizadas para la adquisición de una oficina en la Torre Omega de Surco, la cancelación de una hipoteca en la manzana F, lote 2, en el distrito de Punta Sal, en Tumbes, y la cancelación de la hipoteca del inmueble ubicado en la calle Los Olivos 185-183, en la urbanización Camacho, en La Molina, cuya propiedad se encuentra directamente vinculada tanto a Alejandro Toledo Manrique y a Elian Carr de Toledo. De este modo, conforme se aprecia de las imputaciones en cada uno o realizada a cada uno de los acusados, así como el relato del circuito ilegal financiero, tanto Alejandro Toledo, Elian Carr, Abraham Danon, Shai Danon, tuvieron participación e interés en los actos de lavado desde la conformación de la empresa Confiado International Corp hasta la transferencia de dinero de dicha empresa a las empresas panameñas Milan Ecotec y Ecostay Consulting, para que finalmente estas realicen transferencia de fondos a la empresa Ecoteva Consulting. Es a partir de ahí, señores jueces,
que donde empieza justamente la primera situación de hecho, ya que a partir de ahí Eva Fernenborn empleó en conjunto con David Eskenazi Becerra, quien fungía como su representante y excediendo dicha actuación de representación, ingresaron al sistema financiero nacional la suma de 5.3 millones de dólares para cometer una serie de actos de lavado de activos, entre estos la adquisición de la Casa de las Casorinas, la oficina de la Torre Omega, así como el pago de las hipotecas tanto del inmueble de Punta Sal como de la Casa de Camacho. En tal medida, señores jueces, si el monto de 5.3 millones de dólares fue la suma del dinero lavado, por los cuales estos acusados aceptaron coadyuvar al ocultamiento del dinero que tuvo como origen la defraudación de la función pública, no hay que olvidar que este dinero tuvo como actos previos los actos de corrupción del acusado Alejandro Toledo cuando ejerció la presidencia de la República en el marco específico del proyecto Interoceánica Sur, tramo 2, 3 y 4. Es claro que estas ganancias ilegales es claro que esta es la ganancia ilegal la que debe traducirse como la base del daño extrapatrimonial, una base objetiva, puesto que la ciudadanía solamente podrá comenzar a considerar restituir el prestigio del Estado si es que éste empieza a castigar a los acusados por la misma suma por la que estos decidieron coadyuvar al ocultamiento, a las transferencias, a las conversiones de estos activos ilícitos. Por lo que el cálculo del quantum indemnizatorio que representa el daño extrapatrimonial generado por esos comportamientos se ha realizado bajo estos cánones, bajo estos criterios o funciones que cumple la responsabilidad civil para que en función de ellos se establezca como criterio el doble del dinero efectivamente lavado. Y es en función de ello, señores magistrados, que la Procuraduría Pública respecto a la primera pretensión ha cuantificado su pretensión o su primera pretensión principal en 10.6 millones de dólares. La segunda situación de hecho que da origen a nuestra segunda pretensión principal está ubicada temporalmente en un momento anterior a la primera situación de hecho y consiste en que Ecoteva Consulting Group recibió 8.141.723.66 dólares por parte de la empresa Milan Ecotech Consulting, lo cual esta empresa que está directamente vinculada al señor Abraham Danone y al señor Shai Danone. Cabe resaltar que Milan Ecotech Consulting previamente había recibido fondos por parte de la empresa Confiado International Corp, directamente vinculada al fallecido Joseph Mayman Rapaport, y la cual a su vez habría recibido fondos maculados por supuestamente haber realizado o brindado servicios a la empresa Odebrecht. Como antecedente a la obtención de estas operaciones, se tiene que en el año 2011, señores jueces, Milan Ecotech y otra empresa costarricense adquirieron cada una los certificados de depósitos a plazos conocidos como los Scotia Flex, que ha sido ya detallado por el Ministerio Público al momento de hacer sus alegatos de cierre. Estos certificados de depósitos tenían un valor de aproximadamente más de 3 millones de dólares en el banco Scotiabank de Costa Rica. No obstante, en el año 2012, estos certificados fueron cedidos a favor de la empresa Ecoteva Consulting Group. Y téngase presente que esta empresa está vinculada directamente a la señora Eva Fernandes. En el presente caso, la empresa Confiado International realizó múltiples transferencias de fondos en el periodo comprendido entre el 5 de diciembre del 2006 al 6 de mayo del 2010, a través de los cuales hizo llegar a la empresa offshore Milan Ecotech montos superiores a los 17 millones de dólares. Así, los fondos recibidos por Milan Ecotech y otra empresa costarricense fueron transferidos a su vez por otras operaciones financieras orientadas a alejar estos efectivos de su origen ilegal, ya que estas empresas adquirieron con esos fines los certificados de depósitos a plazo denominados justamente los Scotiaflex, que a su vez fueron transferidos a la empresa Ecoteva. En efecto, Milan Ecotech se valió de esos instrumentos financieros para transferir fondos ilícitos a la empresa Ecoteva de manera encubierta, y para ello adquiría los certificados del Banco Scotiabank de Costa Rica y luego los transfería a Ecoteva. Siendo importante destacar, señores jueces, que además de la transferencia de certificado de depósitos, Milan también realizó otras transferencias de dinero a favor de Ecoteva. En las transferencias de activos ilegales a favor de Ecoteva Consulting Group,
por parte de las empresas offshore Milan Ecotech y otras costarricenses, tomaron parte los procesados que en su momento fue Joseph Maiman, ahora fallecido, Abraham Danón, Shai Danón, Eva Fernenberg, Alejandro Toledo y Elian Carr. Hay que resaltar que estos dos últimos, señores jueces, son los principales o fueron los principales beneficiarios de estos fondos ilegales. En síntesis, la empresa Ecoteva Consulting Group recibió fondos de procedencia ilícita por parte de Milan Ecotech de $8.141.723.66. Y en tal medida, si este monto, que es la suma de dinero lavado, fue el monto por el cual los acusados aceptaron coadyuvar a ocultar el dinero que tuvo como origen la defraudación de la función pública, en este caso la función de presidente de la República en el marco del proyecto IRSA-Sur, tramo 2, 3 y 4, es claro que esta ganancia ilegal es la que debe traducirse como la base objetiva del daño extrapatrimonial por las funciones que justamente vamos a detallar más adelante y por los cuales se considera como el monto efectivamente lavado y la necesidad de duplicar el quantum indemnizatorio para efectos de garantizar el efectivo pago de la reparación civil, por lo que para esta segunda pretensión principal la Procuraduría ha cuantificado el daño extrapatrimonial en la suma de $26.283.447.32. Finalmente, en este tópico de fácticos, tenemos que la tercera situación de hecho, que da origen a la tercera pretensión principal, también, al igual que la anterior, está ubicada temporalmente antes que la primera situación de hecho y consiste justamente en la recepción de dinero de parte de Ecoteva Consulting Group de $7.799.000 americanos por parte de la empresa EcoState Consulting S.A., la cual también está directamente vinculado al señor Abraham Danón. Cabe resaltar que EcoState Consulting previamente había recibido fondos por parte de Confiado International, que era una empresa vinculada a Joseph Maiman, la cual a su vez había recibido fondos maculados supuestamente por haber brindado servicios a la empresa Odebrecht. Como antecedente a estas operaciones, se tiene que el año 2011 EcoState y otra empresa costarricense, vale decir Milan Ecostate, adquirieron cada una certificado de depósitos conocidos como los Scotiabank por la suma de poco más de $3 millones en el Banco Scotiabank de Costa Rica. No obstante, en el año 2012 estos certificados fueron cedidos a la empresa Ecoteva Consulting Group vinculada a la acusada Eva Ferno. Y al igual que en la segunda situación de hecho, la empresa Confiado Internacional realizó múltiples transferencias de fondos en el periodo comprendido del 5 de diciembre del 2006 al 6 de mayo del 2010, a través de las cuales hizo llegar a EcoState Consulting poco más de $17 millones. Así, los fondos recibidos por EcoState y la otra empresa costarricense también fueron objeto de operaciones financieras orientadas a alejar estos activos de su origen ilícito, ya que adquirieron estos certificados de depósitos, los Scotiabank, para después ser transferidos a la empresa Ecoteva. Así, EcoState Consulting S.A. se valió de estos instrumentos financieros para transferir fondos ilícitos a la empresa Ecoteva de manera encubierta y para ello adquirieron, repetimos, estos certificados del Banco Scotiabank de Costa Rica y luego a la empresa Ecoteva. Siendo importante destacar, señores jueces, que además de las transferencias de certificado de depósitos, la empresa EcoState Consulting también realizó otras transferencias a favor de Ecoteva y en estas transferencias participaron también los acusados Abraham Danón, Eva Fernenberg, Alejandro Toledo y Elian Carr de Toledo, siendo estos últimos justamente los beneficiarios directos de estas transferencias ilegales, en tanto que fueron los bienes inmuebles adquiridos o cancelados, hipotecas, en el último tramo del circuito de lavado de los fondos por los cuales Eva Fernenberg justamente había recibido estas transferencias ilícitas. En total, la empresa EcoState Consulting recibió $7.799.000
12.98 dólares americanos. En ese sentido, si ese es el monto efectivamente lavado, eso debe, por los cuales los acusados decidieron incumplir esta obligación de no realizar conductas ilícitas, es justamente ese monto la base objetiva para lo cual la Procuraduría Pública, teniendo en consideración las funciones que cumple la responsabilidad civil para establecer este monto como unas ganancias ilícitas y sobre las cuales cuantificar en el doble de ese monto efectivamente lavado, estableciendo la tercera pretensión principal en la suma de 15.598.025.96 dólares. Un tercer tópico que se ha organizado para esta exposición está referido justamente a la actividad probatoria. Avanza, por favor, la siguiente diapositiva. Y está referido, no vamos a mencionar la totalidad de los medios de prueba, por cuanto el Ministerio Público ya en su anterior alocución ha descrito la mayoría de los, o casi todos los medios de prueba, pero sin embargo, al momento de presentar la pretensión civil por parte de la Procuraduría Pública, ha presentado y se ha adherido, además, a muchos de estos, y lo que sí podemos mencionar, aquellos cuya trascendencia es transversal a cada una de las pretensiones que ha presentado la Procuraduría Pública a efecto de acreditar no solamente el hecho antijurídico, sino también el daño causado. Hay que recordar, señores jueces, que el delito de lavado de activos no causa un daño patrimonial, sino un daño extrapatrimonial, por lo cual la probanza de dichos medios de dicho daño corresponde a un daño in re ipsa. Por lo tanto, acreditado el hecho ilícito, se da ya por acreditado el daño generado. Sin prejuicio de eso, vamos a mencionar los siguientes medios de prueba que se han desarrollado en el juicio. En un primer momento tenemos el informe pericial número 011-2014-UP-FEDCF-MP del 28 de marzo del 2014, que obra en el expediente judicial a folios 13.487 del tomo 27 al folio 13.575 del tomo 28 y que ha sido actuado en audiencia del 4 de julio del 2024. Con este medio de prueba, señores magistrados, se puede acreditar que la empresa offshore Confiado International Corp, a través de su cuenta LGT Bank Switzerland Ltd, transfirió dinero a las cuentas de las personas jurídicas Milan Ecotech Consulting y Ecotech Consulting, ambas constituidas en Costa Rica, las que a su vez transfirieron dinero a las cuentas de la persona jurídica Ecoteva. Es decir, todo el circuito de dinero hasta que luego de ello se realizó las transferencias sucesivas de dinero a Eva Gernemu para que ésta pueda comprar los inmuebles de las gasolinas, así como la oficina en la Torre Omega en Surco, y poder también cancelar las hipotecas tanto de la casa de Punta Sal, así como la casa de Camacho, cuyos beneficiarios reales serían la sociedad conyugal conformado por Alejandro Toledo y Elian Carde Toledo. Otro medio de prueba que acredita lo que se manifiesta para establecer la reparación civil está en las transferencias de dinero e inversiones realizadas por Milan Ecotech Consulting a la empresa Ecoteva Consulting Group S.A., que se encuentra en el mismo informe pericial 011-2014, ubicada en la misma foliación, en el mismo lugar del expediente, es decir, a folios 13.487 a 13.575, y que fueron actuados con el examen del perito experto en la audiencia del 4 de julio del 2024. Con este medio de prueba se acredita la ruta de transferencia por la cual se depositó la suma de 8 millones de dólares, de más de 8 millones de dólares que corresponde a los certificados a plazos, mientras que el monto de 45.516 dólares que fue abonado a la empresa Ecoteva el 19 de marzo del 2013, que constituiría justamente el hecho antijurídico del lavado de activos. Otro medio de prueba es la transferencia de dinero e inversiones de Ecotech Consulting S.A. a la empresa Ecoteva, que se encuentra en el mismo informe pericial
011-2014, cuya ubicación en el expediente judicial ha sido señalado y que también fue actuado con el examen al perito el 4 de julio del 2024. Aquí se acredita la ruta de transferencias por la suma de $7.7 millones que corresponde a los certificados a plazos con un adicional de $32.000 que figura abonado el 19 de marzo del 2012 a las cuentas de Ecoteva Consulting Group y que acreditan, repetimos, el acto de lavado y por lo tanto el hecho antijurídico. Otro medio de prueba son las transferencias de dinero e inversiones de Ecoteva Consulting Group a la cuenta de Ferning, que se encuentra en el mismo informe pericial 11-2014, en la misma ubicación ya dicha en el expediente judicial y que fue actuada también el 4 de julio de 2014. Aquí se acredita, señores jueces, la ruta por medio del cual se transfirió el monto de $1.850.000 realizada en el periodo del 24 de julio al 26 de noviembre del 2012, que sirvió para la adquisición de los inmuebles y el pago de las hipotecas de los otros dos inmuebles en Puntasal y de Camacho. Tenemos también el informe pericial 021-2015-UP-FEDCF-MP, de fecha 23 de marzo del 2015, que obra en el expediente judicial a folios 17.551 a 17.360 del tomo 23, y cuya actuación en este juicio se realizó con el examen al perito experto en la audiencia del 4 de julio del 2024. Con este documento, señores jueces, se puede acreditar el acto de lavado en tanto que concluye que de la revisión y análisis pericial se tiene que los importes transferidos por la empresa Confiado International Corp a las empresas Milan Ecotec y Ecostay Consulting ascienden a un total de $17.527.000 y que representa básicamente el hecho antijurídico que representa también uno de los elementos de la responsabilidad civil sobre los cuales reposa la pretensión de la Procuraduría Pública. Tenemos también el cuadro de depósitos de la cuenta LGT Bank Switzerland LTD, perteneciente a la empresa Confiado Internacional, en la persona de Milan, a la persona jurídica Milan Ecotec Consult, documento contenido en la traducción certificada número 0020.2015, que obra en el expediente judicial a folios 17.707 del tomo 34, y que fue visualizada y leída en la sesión de audiencia del 29 de enero de este año 2025. Con este documento se acredita la transferencia de dinero de Confiado International Corp a la persona jurídica Milan Ecotec Consulting desde el 5 de diciembre del 2006 al 6 de mayo del 2010 a través de 17 depósitos por un total de $8.4 millones, lo que representa en sí el hecho antijurídico que sostiene nuestra pretensión. Otro elemento de prueba relevante también para nuestra pretensión y que ha sido actuado en este juicio representa la copia certificada de la ficha registral de Ecoteva Consulting Group S.A. como persona jurídica inscrita en el registro 3-101-652204 emitido por el Registro General de la República de Costa Rica, que obra en el expediente a hojas 29.051 a 29.053 del tomo 59 del expediente principal y a folios 1.062 a 1.063 del tomo 3 respectivamente, y que fue oralizada en este juicio el 4 de julio del 2024. Este documento acredita que la persona jurídica Ecoteva Consulting Group se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Costa Rica y que se constituyó el 23 de enero del 2012, cuyo presidente era en el momento de su constitución Eva Fernimo, y luego de ello se transfirió dicho cargo al señor Xavi Sainland desde el 13 de marzo del 2013. Tenemos el reporte de la UIF número 023-2014 DAO-UIF-SBS del 18 de noviembre de 2014, que obra en el expediente judicial a folios 17.225 a 17.345 del tomo 35 y que fue actuado
en el examen realizado al perito en la audiencia del 4 de julio del 2024, y este documento concluye que Eva Fernemu recibió fondos de Costa Rica remitidos por la empresa Ecoteva Consulting Group por $1.849.422. Asimismo, dicha empresa transfirió de ese monto $3.4 millones para el pago del inmueble en las Casuarinas Surco, que adquirió Eva Fernemu, ascendiendo un total de Costa Rica, o habiendo recibido un total de fondos de Costa Rica de $5.299 millones. Finalmente, para terminar esta etapa o este tópico de los medios de prueba, tenemos la copia certificada de la carta de 20 de febrero de 2012 remitida por Abraham Danón a la banca privada de Scotiabank de Costa Rica en su condición de apoderado y representante legal de las sociedades Milan Ecotech Consulting y de Ecostate Consulting S.A., que obra en el expediente judicial a folios 3.499 del tomo 7. Esta prueba fue realizada, señora juez, el 24 de septiembre del 2024 y se acredita este documento que Abraham Danón, en su calidad de apoderado y representante legal de las personas jurídicas Milan Ecotech y Ecostate Consulting, solicitó proceder a trasladar la cartera de inversiones registradas en dichas sociedades hacia Ecoteva Consulting Group, que administrara en su momento Eva Fernemu. Asimismo, señala que los saldos que se encuentren a la fecha de las cuentas corrientes de Milan y Ecostate deberán pasar de la misma forma a ser transferidas a la cuenta de Ecoteva. En resumen, señores magistrados, estos medios de prueba son, si bien es cierto, son solamente una porción de los medios de prueba actuados en este proceso, pero revelan y acreditan justamente el hecho ilícito sobre lo cual el hecho antijurídico para efecto de la responsabilidad y que justifica uno de los fundamentos por los cuales la Procuraduría Pública ad hoc en representación del Estado solicita el monto de $42.481.473 americanos. Finalmente, un cuarto tópico está referido a la justificación jurídica o la lista jurídica que sustenta nuestra pretensión civil. En este extremo se desarrolla cada uno de los elementos de la responsabilidad civil y, por supuesto, la justificación del monto por el cual se ha cuantificado la reparación civil establecida en cada una de nuestras pretensiones de manera transversal. Es decir, cada uno de los elementos de la responsabilidad civil, como el hecho antijurídico, el nexo de causalidad del daño, no se van a detallar de manera independiente, sino aplican de manera transversal para las tres pretensiones civiles que ha presentado la Procuraduría Pública. Así, respecto del hecho antijurídico, hay que precisar que conforme se ha actuado en este juicio, se ha probado que estos hechos están referidos a lo que el Ministerio Público ha establecido como el comportamiento de los acusados, tanto Alejandro Toledo Manrique, Elian Carp, Eva Fernemu, Abraham Danón, Shaed Danón y David Eskenazi, en el marco del delito de lavado de activos, en todas aquellas modalidades que la entidad fiscal ha desarrollado y probado a lo largo del juicio oral. De esta manera, a través de estos actos de lavado, se colocó dinero proveniente de sobornos vinculados a la concesión de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, a través de las empresas offshore Confiado International Corp en Suiza, y posteriormente esta offshore panameña ejecutó acto de transferencia al mover esos fondos a las empresas Milan Ecotech y Ecostate Consulting, constituidos en Costa Rica, y que fueron utilizadas como vehículos para hacer nuevas transferencias hacia la empresa Ecoteva Consulting Group, buscando distanciar el dinero de su origen ilícito en la fase de intercalación. Finalmente, desde Ecoteva ya se realizaron más transferencias a la cuenta de Eva Fernemu, que era la suegra de Alejandro Toledo, y con dichos fondos ejecutó actos de conversión al adquirir inmuebles en las Casuarinas, en Surco, en la oficina de las Torres Omega, cancelando la hipoteca del inmueble en Punta Sal y el inmueble en Camacho, incrementando así el patrimonio de la sociedad conyugal conformada por Alejandro Toledo y Elian Carp.
lo que representa justamente esos actos de tenencia. En este circuito ilegal de actos de lavado, se puede identificar los hechos generadores del daño, como el acuerdo entre Toledo Manrique y el fallecido Mayman Rafa por la utilización de las empresas Confiado International y su cuenta en el EGT Bank en Suiza para el ingreso de dinero proveniente de los actos de corrupción en el periodo de gobierno de Toledo en el marco del proyecto IPSASUR y las coimas recibidas por la empresa Odebrecht. También el comportamiento se ha identificado del señor Abraham Danón y Shai Danón con la representación de las empresas Milan Ecotec y Ecostay Consulting, que sirvieron de vehículos para las transferencias de dinero provenientes de Confiado International y el traslado de estos fondos a favor de la empresa Ecoteva Consulting Group con la participación de Eva Fermin. Finalmente, en este último tramo del circuito de dinero, se advierte el comportamiento de Eva Fermin con la participación del señor David Eskenazi Becerra, quien fungía como representante de aquella para la adquisición y demás actos que permitieron la adquisición de los inmuebles tanto de las Casuarinas como las Torre Omega, así como la cancelación de las hipotecas de la Casa de Camacho y Punta Sal, en beneficio y con intervención de la sociedad conyugal Toledo Car, como beneficiarios finales de dichos bienes. En definitiva, estos comportamientos constituyen hechos que claramente marcan la contravención de una norma de orden público que no tienen la venia de la legislación nacional y más bien están descritos como actos antijurídicos que representan el delito de lavado de activos, por lo que configuran así uno de los primeros elementos de la responsabilidad civil, que es el hecho antijurídico. Por otro lado, tenemos el daño. Conforme ha sido descrito en nuestra escrito de pretensión civil, con el comportamiento de los acusados en la presente causa, se ha causado un daño moral entendido en su sentido más amplio. Este daño obviamente repercute en agravio del Estado peruano, traducido en el daño a su imagen institucional. En el caso en concreto en el cual son materia de análisis los efectos económicos del delito de lavado de activos cometidos por los acusados Toledo Manrique, Elian Carr, Eva Fernium, Abraham Danón, Shai Danón y David Eskenazi. Claramente, con estos hechos, con estos comportamientos, se ha vulnerado el derecho de la identidad institucional del Estado, en tanto que al producirse la comisión del delito de lavado de activos con la generación de prácticas corruptas que atentan contra la correcta administración de los fondos públicos y el correcto ejercicio de la función estatal, se logra proyectar sobre la sociedad un juicio negativo, una imagen negativa, una falsa luz sobre el modo en que el Estado desarrolla sus funciones de gobierno y control. Hay que tener en cuenta que con el delito de lavado de activos se afecta el buen funcionamiento del sistema financiero nacional, así como la administración de justicia, al generarse inestabilidad económica por la contaminación de los activos lícitos y las secuelas del normal desarrollo de la economía nacional, cuestionándose con ello la eficiencia de las políticas públicas de control en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos por parte del Estado. Y con ello, objetivamente, se ve deteriorada la imagen que tiene el Estado frente a la sociedad, no solamente nacional, sino también extranjera, por lo que se ha visto lesionado es la imagen institucional del Estado por el actuar delictivo de los acusados, generándose con este daño la necesidad de resarcir al Estado peruano. Otro de los elementos de la responsabilidad civil lo compone el nexo de causalidad. De los fundamentos antes indicados se puede evidenciar que existe una relación directa entre el comportamiento de los acusados y el resultado dañoso que ha quedado evidenciado en el presente caso como la lesión o el daño a la imagen institucional del Estado, puesto que dicho comportamiento ha causado un desprestigio frente a la ciudadanía, tanto local como extranjera, respecto de la forma como el Estado peruano ha desarrollado sus funciones de gobierno en relación a la protección del sistema financiero nacional. Este desprestigio deteriora la imagen y la reputación que tiene el Estado, por lo que al evidenciarse la relación existente entre las conductas delictivas y el resultado de lesión, el daño moral en sentido más amplio, corresponde aplicar una sentencia civil imponiendo una indemnización que deberá responder de manera solidaria tanto el acusado Toledo Manrique, Elian Carr,
Eva Fernenbuch, Abraham Danon, Shai Danon y el acusado David Eskenazi. El último elemento de la responsabilidad civil lo compone el factor de atribución, y aquí ha quedado más que evidenciado con lo que ha expuesto el Ministerio Público en su última intervención, que la imputación que recae sobre los acusados son a título de autor y cómplice primario por el delito de lavado de activos en su modalidad de actos de transferencia, conversión, ocultamiento y tenencia. En ese sentido, también para efecto de una responsabilidad civil, corresponde aplicar a título de dolo, conforme lo señalado en el artículo 1969 del Código Civil, por lo que corresponde responder directamente por una responsabilidad directa o lo que se conoce como una responsabilidad subjetiva a los acusados por los hechos generadores del daño. Finalmente, hay que señalar, señores jueces, qué es lo que sustenta qué es lo sobre lo cual reposa la responsabilidad civil más allá del hecho generador del daño, más allá de evidenciarse el comportamiento. Aquí vamos a sustentar lo que se conoce como las funciones que cumple la responsabilidad civil. Y para efecto de cumplir con estas funciones, hay que precisar que según la tradición civilista, esta cumple una función compensatoria. Lo que en el daño patrimonial se ve reflejado en el daño emergente y en el lucro cesante, pues el dañado no puede pedir una suma adicional a lo que ha perdido por el desembolso o gasto derivado del evento dañoso, así como aquello que se frustró recibir como rédito o utilidades derivados de dicho daño. Por lo que el daño patrimonial en cualquiera de esas vertientes representa una compensación a lo perdido por la víctima y que tiene como única función o como función exclusiva colocarlo en una situación similar a la que estaba antes de generarse el daño. Sin embargo, es menester señalar que para efecto del daño extrapatrimonial y trayendo a colación lo que dice la sentencia casatoria 189-2019 en Lima Norte, si bien es cierto el daño extrapatrimonial no cuenta con una fórmula matemática exacta para cuantificarlo y no puede ser valorado económicamente, ello no es impedimento para que sea reconocido y debe fijarse un monto que atienda a los criterios de equidad y proporcionalidad. Se debe ponderar la naturaleza, la trascendencia y el ámbito dentro del cual se propició la figura delictiva, la gravedad de los hechos, la entidad potencial, la relevancia y la repulsa social. Siendo así, bajo el principio de proporcionalidad, es fundamental de cara a la valoración equitativa del daño resarcible que se haga proceso de conformidad. Es necesario que se haga un análisis de conformidad a lo establecido en el artículo 1332 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1332? Cuando este daño no puede ser calculado de manera exacta, el juez debe de acudir al principio de equidad. Entonces, ¿cuáles esos principios de equidad? Se tiene que, tanto en el escrito de pretensión civil como en el juicio oral que se ha desarrollado, se ha indicado que el Estado ha sufrido un daño extrapatrimonial, precisamente porque fue agraviado por el actuar ilícito de los acusados. Como ya se ha indicado en los fundamentos que se desarrolla fácticamente en el orden penal con los actos de transferencia, conversión y ocultamiento propios del delito de lavado de activos, se ha producido un daño a la imagen del Estado en el aspecto o en términos no solo de los elementos de la responsabilidad penal, sino también de la responsabilidad civil. Sino además se tiene que tener en consideración las funciones que cumple esta responsabilidad civil frente a la sociedad, como es una función resarcitoria, una función preventiva y una función sancionadora. Así, la Procuraduría Pública, en atención a esos supuestos normativos contenidos en el artículo 1332 del Código Civil y 1984 del mismo cuerpo de leyes, postula como monto base del daño extrapatrimonial respecto de cada uno de los comportamientos de los acusados los montos efectivamente lavados, exponiendo además los criterios que agravan el daño a la imagen del Estado, como el grado de culpabilidad del agente, el grado jerárquico del funcionario público que se vio involucrado, el impacto mediático del delito, la función pública defraudada, así como la envergadura del proyecto
que estuvo relacionada con el acto de lavado. Estos criterios justifican de alguna manera que dicho monto base sea duplicado, teniendo en consideración además el beneficio o la rentabilidad de este hecho ilícito respecto de los acusados. Por ello es que justamente se ha requerido el monto de 42.4 millones de dólares como daño extrapatrimonial derivado del delito de lavado de activos, a fin de que la responsabilidad civil en el presente caso cumpla, además de su función resarcitoria, con esa función preventiva y esa función sancionadora que tiene. En ese sentido, conforme a esas funciones que se ha hecho mención, ya no basta que el monto resarcitorio fijado sea solamente definido en función de cuánto dinero es necesario para retornar al sujeto lesionado al estado anterior al daño, toda vez que a pesar de que efectivamente puede asegurarse el resarcimiento, pero la conducta dañosa será cometida todas las veces que la gente así lo considere rentable, pues haciendo los cálculos pertinentes, le sale totalmente a cuenta seguir generando los daños necesarios para el desarrollo de su negocio ilegal. En la mayor cantidad de esas veces, esos casos ocurre por la sencilla razón que la indemnización a pagar importa un costo completamente inferior comparado con el beneficio obtenido por las ganancias ilícitas que se les permite recibir. Así las cosas, la imposición de la suma pretendida como reparación civil en su esfera de daño extrapatrimonial puede concluirse que representa cada una de estas funciones que cumple la responsabilidad civil, haciendo énfasis en las dos últimas, que es la función preventiva y la función sancionadora, para lograr el objeto civil de manera integral. Por lo que esta Procuraduría Pública solicita, en principio, señores magistrados, que se declare fundada la pretensión civil indemnizatoria y que se ordene a los acusados el pago de 42.481.473.28 dólares más los intereses legales correspondientes. Eso sería todo de nuestra parte, señores magistrados. Muy bien. Se le pide tanto a la señorita fiscal como al señor procurador hacer llegar sus conclusiones a la brevedad del caso. Esta audiencia se va a suspender en este estado para continuarla. Atentos, por favor, el día jueves 26 a las 2:15 de la tarde, donde se escucharán los alegatos del doctor Su a favor del acusado Alejandro Toledo. Nos encontramos en esa fecha 26 de junio, jueves a las 2:15 de la tarde. Buenas tardes, hasta luego con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado.